Muy buenas tardes, noches, días. Mañanas, cuando sea que nos estén escuchando, que nos estés escuchando. Nosotras somos Sofía, Berna y Mira, Berna. esta es la segunda parte del primer episodio Correcto. de nuestro podcast. Sí, que aún no tiene nombre. Venimos jodiendo con que se llama Esto todavía no tiene nombre. Si lo decimos mucho va a quedar ese. Si lo decimos mucho va a quedar ese. Esto todavía no tiene nombre. Bueno, estamos por continuar con una dinámica que estábamos haciendo por Año Nuevo. Entonces estamos jugando un jueguito en el que tenemos algunas consignas de retrospección sobre el año pasado y después otras sobre proyección para el año que viene. Es como tomarnos una pausa, respirar profundo, compartir un matecito, que es lo que literalmente estamos haciendo, para digerir un poco nuestro recorrido el año pasado, y quizás vos, si nos estás acompañando ahí, que pienses sobre tu recorrido el año pasado, y luego, con eso más procesado, poder barajar y dar de nuevo para lo que viene, ¿no? Como para el ciclo que comienza. Que en estos como tiempos que van tan rápido y tan vertiginosos, nos parece que es algo muy valioso de hacer y que a veces cuesta también. Entonces nos quisimos dar este momento y proponerte a vos también que lo hagas del otro lado si tenés ganas de hacerlo. Así que, bueno, dicho eso, vamos a continuar con las cartas, vamos a seguir con proyección. Bueno, ¿te pasó? Dale. Muy bien. Sanananan. A ver. ¿Tenés algún proyecto que te gustaría realizar? ¿Qué puedes hacer para concretarlo? Esto es muy bueno porque tengo, lógicamente, muchísimos proyectos, justo hablábamos de eso antes, que me gustaría realizar, que están como en camino, pero es muy interesante pensar en el cómo, o sea, qué puedo hacer para concretarlos. Eso es muy bueno. Sí, tengo muchos proyectos que me gustaría realizar, la verdad. No sé si ampliar, abrir ahí el espectro y contar, o simplemente como... Yo diría que no spoilees por las dudas, ¿no? Ok. Como que, no sé, esta es mi opinión completamente subjetiva. Yo quizás no spoilearía, así los mantenemos ahí todos atentos. Ok. A ver, cuando concretes las cosas que subís a Instagram y dónde vamos a verte y demás. Pero quizás estaría bueno pensar en el cómo, ¿no? Porque creo que eso es algo bastante universal también. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer para ayudarnos a hacer las reputísimas cosas? Puedo putear, ¿no? Porque yo puteo, gente. Yo creo que sí, sí. Las reputísimas cosas que queremos hacer. Que a veces nosotros en la parte anterior de este capítulo, veníamos hablando de que tenemos mucha tendencia a sobrepensar. Entonces creo que está bueno también pensar en cuestiones concretas que nos ayuden a salir de esa cuestión rumiante, sí, tal cual. Y hacer. Sí, ¿no? O sea, voy a dar una respuesta más universal sobre eso para poder como abarcar, sí, como muchos contextos, o sea, como el contexto para poder que cada uno se pueda pensar en su contexto individual en base a lo que yo responda. Yo, o sea, bueno, nada, en principio tengo muchos proyectos que tienen que ver con, todo tiene que ver con lo artístico, o sea, todo pasa por ahí. ¿Qué puedo hacer para concretarlos? Yo creo que justamente al ser una persona que quiere hacer muchas cosas y que se mete como en muchas cosas, también a veces sin concientizar, o sea, como sin ser consciente de como el tiempo que eso conlleva, pero bueno, quiero decir que sí a todo porque todo me interesa. Un gran factor creo que es como la organización y el tiempo. Pero me pasa también que últimamente es como que tengo, o sea, varias cosas y a pesar de tener poco tiempo, como que siento que igualmente, viste, algo se me escapa. Como que no sé si tiene que ver también con algunas distracciones que me ocupan más tiempo del que querría. O también estas cosas como de la disciplina. Para mí eso es un factor también que me parece fundamental. Como, ¿qué puedo hacer para concretar las cosas que quiero hacer? Y es un poco tener la disciplina también de hacerlo, construir la disciplina de hacerlo, que la disciplina, o sea, es un concepto súper amplio, siento, como que pueden ser varias cosas. O sea, hay veces que me ayuda como que ordenarme y ponerme tiempos y una rutina para hacerlo, y otras veces es quizás no tener rutina, y parte de esa no tener rutina es como darme un espacio a mí para relajar y no sé, y tener un día de no hacer nada, simplemente para poder
componer o aflorar una parte más artística. Y no tan técnica de, bueno, de tengo que organizar esto y lo otro y agendar tal cosa y este horario con esta persona. Como que un poco son esas cosas y siento que también, o sea, estoy pensando como en cosas puntuales que me ayuden a eso. Creo que eso es una cosa fundamental. Otra cosa fundamental es delegar y no hacerlo todo sola. Eso también, como no cargarse a uno con todo, sino poder como delegar o compartir, si es un proyecto compartido, como bueno, esto, o tenés un deseo de hacer un proyecto personal, pero de repente puedes compartirlo con alguien más para llevarlo en conjunto, o que la otra persona te acompañe encargándose de otras cosas. Pues si no, o sea, a veces que sí, que nos sobrepasa y uno no puede con todo, menos si tiene varias cosas. Y eso por un lado, y también lo otro siento que es armarse una estrategia en la cual quizás tener cosas que a uno le ayudan o le den ganas de concretarlo. Porque uno puede tener las ganas de hacer un proyecto de un ideal, pero si no se puede poner una fecha límite, ponele. Si uno no se pone una fecha límite, tampoco. Sí, te entiendo. Pero una fecha límite para a veces es clave, ¿eh? Porque es como que a veces uno tiene un deseo de hacer algo, pero por un miedo no lo hace. Y si te pones una fecha límite que te apriete para hacerlo, como que no tenés otra, porque ya el compromiso como que lo exteriorizaste. Entonces, ahora es como que no estás solo vos en eso, sino que tenés que rendir como el proyecto a alguien más. Entonces, como que lo compartís y como que se lo tenés que deber a alguien, se lo tenés que presentar a alguien. Entonces, como que ya no hay vuelta atrás, o sea, no... Sí. O sea, bueno, por un lado, entonces, estaría esto de construir o tratar de construir una disciplina relacionada con lo que uno quiere hacer, es decir, construir el hábito de presentarse, ¿no? Como por eso que queremos lograr. Por otro lado, esto de bueno, y ahí viene también, como esto de la estructura o la organización. Yo creo que a veces quizás hay tareas concretas y a veces quizás en lo que es de índole artística no es bajarlo en primera medida una tarea concreta, sino reservarte el espacio. Ok, me agendo, no sé, tipo 2 veces por semana estas 3 horas para ponerme a componer, experimentar con tal cosa. No importa el resultado de esas 3 horas. Lo que importa, en principio, es que esas 3 horas estén destinadas a eso y no a otra cosa. Y quizás un día sea sentarse a escribir directamente, quizás otro día sea empezar dibujando y después terminar escribiendo, quizás otro día eso en principio sea salir primero a caminar o tomarse un mate viendo, ¿no?, como el atardecer o algo que a uno le inspire y ver qué se puede hacer a partir de eso, pero reservarse el tiempo y cumplir con esto de presentarse en ese tiempo, ¿no? Como en primera instancia. Sí. Después el tema de delegar o de aprender a compartir, de hacer las cosas quizás en red para no tener todas las responsabilidades uno solo, o para también, a veces está bueno como, yo creo que hay que elegir bien a la gente, ¿no? Ay, sí, tal cual. Pero si uno elige bien a la gente, como también porque tenés otro input, otras ideas, ¿no? Y que eso también puede nutrir el proyecto. Y por último, habías dicho una tercera cosa, que habías hablado de los deadlines, ¿no? Esto de las fechas límites. Y yo pensaba que, bueno, sí, no quiero generalizar, pero muchos somos hijos del rigor, definitivamente, y además de hijos del rigor, por lo menos yo coincido, a mí muchas veces me pasa que por miedos o distintas cuestiones termino procrastinando las cosas, y no es porque soy vaga, es porque sale la sombra, ¿no? Porque me agarra miedo, porque el qué dirán, porque el síndrome del impostor, porque no, fill in the blank, o sea, llena el espacio. Tal cual. Entonces, a veces comprometerse y hacer algo con un otro, ¿no? Entonces, saber que uno también, bueno, está el otro involucrado, entonces te tenés que sentar a hacerlo, porque ya no estás vos solo, o que tenés una fecha límite en la que te comprometiste a hacer algo, sacar algo, publicar algo, aunque sea solo, es como que te empuja de alguna manera, amorosamente, o a veces no tanto, pero el punto es que te empuja como a atravesar, a traspasar esa traba. Sí, algo que te comprometa más con, o sea, generar algo que te comprometa más con eso. Sí, me parece como genial todo esto que trajiste. Yo, una última cosa que traería antes de pasar, es esto de que lo venía pensando mucho y sobre todo por el momento en el que yo estoy. Empezá donde estés.
con lo que estés. Porque a veces queremos hacer cosas y empezamos. No, porque me falta tal cosa, porque si tuviera esto, porque si hubiera hecho este otro curso, porque si hubiera estudiado esta otra cosa, porque si tuviera esta otra herramienta que todavía no la tengo. Y todo lo que ya tenemos, todo lo que ya aprendimos, las cosas que ya cultivamos, las herramientas que sí tenemos, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre eso. Bueno, si escribís o sentís como que tenés algún tipo de don nato para comunicar, bueno, quizás no te hace falta el próximo taller, no te hace falta tener la última Virome Parker. Esas son excusas. Lo que te hace falta es reconocer todo eso que ya está en vos y animarte a ponerlo en la práctica. O sea, donde estás hoy, con lo que tenés hoy a mano, y se puede aplicar lo mismo, me parece, a eso, no sé, un músico, un pintor, un fotógrafo. No es que la herramienta no importa, pero en el fondo lo que más importa es el artista. Yo puedo tener una cámara que es un caño, el más caño, y si mi mirada no es interesante, claro, ¿sí? O no tengo algo en particular, voy a sacar una foto tan buena como puede sacar cualquier otro fotógrafo y va a ser algo técnicamente impecable y se acabó. Claro. Pero el arte no es solo eso. El arte me parece que tiene que ver más con la singularidad de quien mira, ¿no? Del que observa, del que escucha. Entonces, no me quiero ir más por las ramas, porque si no este capítulo va a durar 45 minutos. Pero esto de, me lo digo a mí y te lo digo a vos que estás escuchando, como empezá donde estás, empezá con lo que tenés hoy. Ya sabés un montón, ya tenés talento, ya tenés herramientas. Arrancá por eso, como después ves, ¿no? Re. Bueno, eso. Bien, me toca a mí sacar una... Siguiente carta. Siguiente carta. Bueno. Dice, elegí una persona de las presentes. O sea, vos, porque la otra soy yo. ¿Qué le desearías para que transite su año? Ay, qué lindo. Esto tiene una consigna random. Esto pienso que alguien que esté en casa, en el trabajo, en el bondi, donde sea que nos esté escuchando, sería re lindo que si se les viene alguien así al vuelo, como de forma genuina, que piensen porque le tienen cariño, ¿no? Como que lo piensen y si da la situación, que se lo digan, sí, ¿no? Re. Como, bueno, elegí una persona de las presentes, o sea, Sofi, en este caso. ¿Qué te desearía para que transite su año? ¿O qué le desearías vos que estás escuchando a esta persona significativa para que transite su año? Yo te iba a decir que te deseo coraje, pero eso medio que me lo estaría deseando a mí, porque vos coraje te sobra. O sea, te deseo gozo, te deseo disfrute, deseo que lo que sea que encares, todos esos proyectos que tenés y las cosas que concretes, que puedas justamente como cumplir con esto que vos misma te decías antes de estar presente, todo lo que puedas. Y que si no podés, también está bien, ¿viste? Que no te des con un látigo claro. En los momentos en que no puedas y te vayas, porque es humano, en definitiva. Como sería esperable que por momentos estés presente súper disfrutando y por momentos como que te olvides y te tengas que volver a traer. Pero bueno, en general, eso, que lo puedas disfrutar, que en los momentos en que no los disfrutes, también como que puedas tener compasión con vos misma y darte cariñito, y saber que es parte de la experiencia humana. Y eso, o sea, podría desearte muchas cosas más, pero creo que así como lo más, algo conciso, para no tardar 25 minutos por pregunta, Re. sería eso. ¿Puedo responderla yo también? Sí, mira, brevemente. No sé. Obvio. Bueno, yo te desearía a vos para que transites tu año. Ya le quiero responder porque la pregunta es re linda. Obvio. Si hacemos sí, una me y encanta. una. Voy a tratar de no llorar. No, me encantaría o sea, desearte que vos para este año, que básicamente hagas y sigas todo lo que te dicte tu pulsión. Como tu intuición, tus ganas, todo donde seas llamada, como que vos sientas que es por ahí, bueno, seguirlo y hacerlo, como sin dudarlo, sin sobrepensar tanto, sino como hacerle caso más a eso, como tu fueguito interior e ir hacia eso y después ves, o sea, qué pasa con eso, pero no importa, o sea, eso es como para una preocupación para después, como algo secundario, no es lo principal. Lo principal, más importante es como que vayas y que sigas lo que quieras hacer. Si es el podcast, es el podcast.
nada, si es un viaje, es un viaje. Y bueno, y si no sabes qué es, o si no es nada, no es nada por el momento. Como respetar también tus tiempos y sí. Y yo creo que eso es la mejor forma en la que culmine, no sé, lo mejor. Como... Sí, entiendo, como que culmine en algo, o sea, que seguir ese pulso interno va a llevar a lo que sea que tenga que ser de alguna manera, Sí. ¿no? Como ser fiel a ese pulso interior y podríamos decir, esto ya es mis palabras, pero sería como hacer más y pensar menos. También. ¿No? Como seguir eso, hacer y sin tanto rollo. Re. ¿No? De ver en qué termina. Como, Total. Me encanta. Gracias. Gracias, Ay, te nada. amo. Yo también. Y me súper resuena. Es como una de las cosas que yo vengo como intencionando para este año. Así que gracias por decírmelo. Yo, después de esto que salga, gente, voy a cortar este pedacito del podcast y me lo voy a dejar ahí tipo cerquita. El celular, para cuando lo necesito escuchar. Claro. Tipo, como un mantra. Happy reminder. Claro, como un recordatorio amoroso y feliz. Gracias, me encanta. No. Ay, sos lo más. Ay, no es que seas mi hermana. Bueno. Es que llevamos el mismo apellido. A ver cómo estamos. Podemos sacar una retrospección y una proyección más. Dale, venga. ¿Eso? Dale. Bueno. Retrospección. ¿Tuviste un punto de inflexión en algún vínculo? ¿Qué aprendiste? Caramba. Esta es creo que es para que la respondas más vos que yo. Pero sí, tuve varios puntos de inflexión, creo, con varios vínculos. Yo creo que lo que más aprendí justamente es que los vínculos son justamente vínculos, se hacen de a más de una persona, ya sea con otra persona o con un grupo, pero aprendí mucho valga la redundancia, aprender de la otra persona, como escuchar a la otra persona y también no querer imponer nada, sino como escuchar lo que el otro tiene para decir y en ese escuchar lo que el otro tiene para decir quizás nos devuelve una imagen nuestra que habíamos tenido en cuenta o no, como que no percibíamos antes porque estábamos muy enroscados en la nuestra. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes, como escucharnos con las personas con las que nos vinculamos y también ser lo suficientemente responsables. Yo creo que es eso. Como siento que a veces uno no asume muchas responsabilidades al vincularse con otras personas. Sí. Estamos hablando algo así como de responsabilidad afectiva, que es un término que ahora está muy en boga. Sí. Sería eso, claro, pero viste, como ser conscientes del respeto desde cómo trato a la otra persona, lo que digo, las maneras, los modos, las acciones que tengo, no solo lo que digo, sino si efectivamente lo puedo llevar a la acción. El impacto, ¿no? Que tenemos en el otro, algo así. Sí, con todo lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Eso me parece súper importante, sí. Totalmente, sí. Me parece súper interesante esto que decís, ¿no? Como tener esta conciencia de que los vínculos son de a dos y esto de que María Pineda, o conocida en redes como Mi Astral, quizás muchos de los que estén escuchando la conocen. En algún momento yo varias veces la escuché decir sería como una de sus frases célebres de que nosotros también le pasamos a los demás, que nosotros también les pasamos a los otros. Muy bueno. No es solamente que a nosotros nos pasa situaciones, la vida o lo que hacen los demás, bueno, es al revés también, ¿no? Claro. Y es esto que decías vos, como bueno, ok, cómo nosotros decimos las cosas que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que no decimos, cómo todo eso también tiene un impacto en la otra persona, en el vínculo. Entonces esto me parece como súper interesante. Porque a veces son cosas tan cotidianas que es como que se nos pasan por delante, ¿viste? Sí. Otra de las frases célebres para mí, de Mía, es como... No sé si era textual así, pero algo como que es tan claro que es casi transparente, ¿viste? Entonces no lo ves. O sea, es algo tan de lo cotidiano que se te pasa completamente por alto. Aparte de eso, ¿viste? Como que siento que estamos a veces muy enfocados en las situaciones o en las cosas y no en las personas. Sí. Sí, también a veces yo creo que se da mucho... Bueno, espera. O sea, como ¿querés que la responda yo? Y ahí también hablé un poquito de lo que iba a decir. Esto era... si tuve un punto de inflexión en algún vínculo y qué aprendí.
El año pasado, bueno, sí, supongo que podría decir que sí. ¿Qué aprendí? A ver, varias cosas. Igual yo siento como que de vínculos vengo aprendiendo ya desde hace muchos años ya de mi vida. Entonces otra vez como que me cuesta concentrarme, viste, en un solo año. Pero algo de lo que sí, como estoy muy segura, muy segura ya a esta altura, es de lo importante de la comunicación, de lo importante de no dar por sentado que el otro piensa de determinada manera, que el otro va a hacer o no hacer determinada cosa, que está dispuesto o no a alguna cosa. Primero porque a veces pensamos que nos súper conocemos y reconocemos al otro y ni siquiera nos terminamos de conocer a nosotros mismos, mucho menos a los demás. O sea, porque además con el tiempo vamos cambiando. Primero porque tenemos muchas capas, ¿no? Y también que en el mejor de los casos, con los años, hay cosas en las que vamos cambiando. Y ahí entra también esto de la comunicación, como no dar eso por sentado. Si no vamos a dar por sentado, implica que vamos a tener que comunicarnos con el otro, preguntarle cosas, ver cuál es su respuesta en ese momento, que puede ser igual o diferente a la que era hace 5 años atrás, 6 meses atrás, o lo que va a ser dentro de 1 año y medio, ¿no? Entonces, esto de lo que sí yo estoy muy convencida es la importancia de aprender a hablar y aprender a escuchar, es decir, ¿no? Como, es como las dos cosas, aprender a tener una comunicación asertiva. Eso, aprender a hablar, o sea, también para vincularse, aprender a contar lo que nos pasa. Sí, es poder abrirnos, contar lo que nos pasa, ver cómo lo podemos transmitir para que el otro entienda y también aprender a escuchar, ¿no? Que no sea solo un monólogo y aprender a escuchar al otro. Y también yo creo que ahí hay mucho de como aprender a discernir entre lo que el otro nos está contando y lo que a nosotros nos pasa en el momento con lo que el otro nos está contando, ¿no? Como, y a lo que nosotros nos trae propio, lo que nosotros nos está contando, y como poder hacer una pausa mientras se está dando todo ese proceso para, si no es necesario, como no reaccionar, justamente no hacer algo en automático, sino procesar la información que estamos recibiendo y poder, como por un lado, tratar de comprender al otro y también entendernos a nosotros mismos, qué nos está pasando con eso, ¿no? Para no empastar, ¿no? Como para no empastar todo. Bueno, esto creo que podría hablar mucho tiempo, pero esto, como aprender que es algo que quizás es una red simple, pero no lo es, y muchos de nosotros no lo sabemos, no nos enseñan de chicos, ¿no? Como que son herramientas que a veces suenan obvias y no lo son, pero son cosas que podemos aprender y que creo que tienen mucha mayor relevancia de la que en general le damos. Y que también para poder tener esas conversaciones, lo primero es ser honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, si nosotros no podemos sincerarnos con nosotros mismos, ¿con quién nos vamos a sincerar? Yo creo que el paso más difícil muchas veces es ese, sincerarnos con nosotros. Si ese paso está dado, ya hay una 40% base, de la situación que está bastante esclarecida. Como que hay una parte, viste, de terreno que ya está ganado. Y después, bueno, viene la parte de cómo aprender a comunicarnos con los otros, que yo creo que también es un arte de alguna manera. Y también hay que estar preparados para gente que puede hacerlo más y otra menos, ¿no? Tal cual. Bueno, es un tema muy amplio, pero yo diría que el tema eso de la comunicación y de no dar por sentado, como nunca. No tenemos la posta de nada, pero esperamos que les sirva en sus vínculos. Sí, no, estas son opiniones subjetivas, ¿no? De nuestra propia experiencia. No es que estamos diciendo ninguna verdad revelada, sino hablando desde nuestra experiencia personal, básicamente. Claro. Bueno, ¿qué tocaría? ¿Hacemos una más? Dale. ¿Proyección? ¿De proyección? Sí. ¿Saco yo entonces? Dale. Muy bien. Bueno. A ver. Dice, ¿tenés algún miedo? ¿Te está impidiendo tomar decisiones? Muy bueno este juego. Dice, bueno gracias este juego. En palabras. ¿Tenés algún miedo? Bueno, tengo varios. Soy una persona bastante miedosa.
De hecho, creo que mi recorrido de los últimos años, particularmente los últimos 2-3 años, se viene tratando, entre otras cosas, de ver estos miedos, ¿no? Como de sacarlos de abajo de la alfombra, mirarlos a la cara y en vez de, viste, enojarme o putearlos y querer que desaparezcan, tipo invitarlos a tomarse un café, básicamente, y ver bien, tratar de desentrañar, bueno, viste, ¿por qué están ahí? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que una de las cosas que he aprendido es que en general mis miedos lo que tratan es de protegerme, o sea, no es que están ahí porque quieren emputecerme la vida, ¿no? Son como aspectos que están tratando de protegerme de cosas que a mí me parecen potencialmente peligrosas, lo sean o no, porque a veces lo son en la realidad y a veces no, ¿viste? Entonces creo que ahí también en mi caso está como que mucho esta tarea de discernir, bueno, cuándo aparece el miedo porque algo efectivamente es una amenaza, como bueno, sí, a ver, no cruzar las vías del tren si veo que el tren está tipo a media cuadra, o cuando el miedo aparece porque en realidad está tratando de proteger una parte de mí que se siente vulnerable, claro, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad como dar ese salto y actuar como con miedo y todo, para mí sería algo positivo en realidad, ¿sí? O cuando quizás en realidad como, bueno, ese miedo está tratando de protegerme de algo que es en realidad una situación pasada, por ejemplo, no sé, en una situación que aparece no sé, miedo a sentirme vulnerable. Bueno, pero ese miedo está porque yo realmente pienso que, no sé, esta persona me puede, entre comillas, lastimar si yo me abro, o viene porque en algún momento yo no me sentí escuchada y entendida, claro, que no es el momento presente, ¿sí? Entonces aparece el miedo, es como, uy, cuidado, esto puede salir mal, pero en realidad esa situación no es peligrosa, la situación presente, seguramente claro, va a salir bien, ¿sí? Pero yo es como que me estoy centrando en algo, una experiencia pasada. Claro. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Entonces, bueno, eso, yo personalmente como que vengo haciendo este trabajito con mis miedos. Sí, tengo miedos que me estuvieron impidiendo tomar decisiones por muchos años, que me estuvieron impidiendo hacer cosas por muchos años, pero creo que como que de a poco, viste, como que les voy ganando la batalla de alguna manera. El ganar la batalla nunca viene en realidad, o sea, no sé si la palabra batalla está bien empleada, porque esto no viene de pelearme, sino de hacer este proceso de ver, bueno, ¿por qué esto está acá? Qué sé yo. Y también en mi caso es un poco aceptar, ¿no? Aceptar que hay cosas que me van a dar miedo. O sea, claro, entonces sería, no tiene sentido pretender no tener miedo, claro, porque el miedo está ahí. Lo que sí tiene sentido es avanzar con miedo y todo. Claro. Y creo que lo que podría decir en mi caso es que, bueno, si tengo miedo, pero de a poco voy avanzando igual, eso quiere decir que soy valiente, ¿no? Porque eso, valiente claro, no es claro, quien no tiene miedo. No tener miedo es ser temerario, claro, que no es lo mismo. Valiente es quien tiene miedo y con ese miedo y todo, y aún así, va igual, aún claro, así, ¿no? Entonces no es a pesar de el miedo, sino con el miedo y todo. Y Liz Gilbert, seguramente la mayoría la conozca por la peli Comer, Rezar, Amar, que en realidad sí, es un libro, y bueno, tiene otras cosas escritas, nada, me interesa mucho cómo piensa esa mujer, pero en un libro de ella que se llama Libera tu magia, hay una parte que es maravillosa, la leería, mira, pero no tengo el libro acá, pero básicamente ella habla de eso, de que hacer cosas en el mundo, ¿no? Como poner cosas en el mundo, animarse a explorar como la propia magia que cada uno tiene y ponerlo en el mundo, normalmente como trae miedo justamente. Entonces ella dice algo así, como que cada vez que va a hacer algo que le da miedo, tiene como si fuera una especie de conversación con su miedo, ¿no? Y le dice algo así como, esto no es textual, gente, ¿no? Es como estoy diciendo más o menos lo que recuerdo. Algo así como, bueno, tipo, querido miedo, no sé si es creatividad, creo que es creatividad. Creatividad y yo estamos por irnos de viaje. Es algo que tenemos ganas de hacer, tenemos muchas ganas de explorar por acá. Tengo claro que vos vas a venir. O sea, yo hasta esta altura tengo claro que vos vas a venir. Te podés sentar en el asiento de atrás. Eso te iba a decir, como en la silla, lo de la silla, exactamente, ¿no? Claramente podés venir con nosotros en el auto.
acompañarnos, no hay problema. Lo que sí, de ninguna manera tenés permitido tomar decisiones. O sea, las decisiones de acá al volante lo tengo yo, y de la manija la tengo yo. Entonces vos nos podés acompañar, pero no vas a decidir si hacemos las cosas o no, si hacemos esto o lo otro. Como que esas son decisiones que en todo caso quedan para mí. Me parece como una manera muy interesante de verlo y de plantearlo, y quizás como recordar ese diálogo cada vez que estamos por hacer algo, sobre todo estas cosas que son cosas que nos nutren nuestro fueguito interno, que sentimos como un llamado desde el corazón, ¿no? Y que muchas veces pueden dar miedo. Entonces, como bueno, recordar esto, ok, es normal tener miedo, me estoy arrojando algo que no hice antes, o sea, que nunca hice antes, o me estoy arrojando a algo que de alguna manera también me genera ciertas dudas, no sé, lo que sea. Como bueno, esto es normal, ok, miedo, tipo, podés venir, pero no te voy a dejar que tomes vos las decisiones, ¿no? Tal cual. Las decisiones las tomo yo y estoy decidida que voy a ir para allá porque esto me hace como vibrar lindo. Entonces, bueno, eso. Largo, como siempre. Chicos, ya a mí me cuesta mucho redondear, pero bueno. De acá, igual, no redondees porque van a salir. Mejor así salen unos cuantos capítulos. Claro, me muero. Así que... Una pregunta por capítulo, más o menos. Más o menos. ¿Querés decir algo respecto a esto? ¿Qué decía? Te está impidiendo tomar decisiones. ¿Y si tenés algún miedo y te está impidiendo tomar decisiones? No, yo, bueno, nada, obviamente tengo mis miedos como todo el mundo. Lo único que quería agregar es que también a veces es muy difícil también reconocer los miedos de uno. Como que siento que yo tengo miedos que reconozco y otros que no, que simplemente no me animo a hacer algo, o no es que no me animo, sino que pongo excusas para algo, o intento evadirlo, hablar otra cosa, o me pongo un no adelante, y atrás de todo eso hay un miedo que me cuesta reconocer, o sea, nivel psicoanálisis, como nivel, ok, no estoy haciendo esto porque tengo miedo a esto. Sí, esto que decíamos de que muchas veces no es procrastinación, ¿no? Es Claro, eso, es miedo. Es miedo. No es que sos un vago, tenés fiaca, que en realidad estás evitando, claro, lo estás evadiendo, lo estás rodeando, lo estás evitando porque hay algún tipo de miedo. Claro, entonces también reconocerlos o es eso, saber que puede llegar a estar presente, que es lo que dijiste vos, que es normal, pero que probablemente hay cosas que es esto, que quizás no hacemos no por una cosa, sino porque en el fondo hay cosas que de las que tememos. Entonces es un poco identificarlo, bueno, y ver qué nos pasa con eso, y lo que dijiste vos, como intentar a la manera de cada uno afrontarlo. Sí. Sería como ir aprendiendo cada uno sobre sus propios miedos, ¿no? Claro, y qué cosas lo gatillan, cosa de cada vez poder como darnos cuenta más rápido cuando en realidad lo que nos está pasando es que estamos cagados en las patas, ¿no? Y ver cómo podemos acompañarnos en esa situación o también pedir ayuda si es necesario, porque a veces no podemos solos, entonces a veces también eso, no sé si necesitamos como algún tipo de proceso terapéutico, algún espacio, sea un psicólogo, sea un counselor, no sé, como para poder ir desmenuzando esas cuestiones que a veces están como tan imbrincadas y que hasta nos cuesta reconocerlas. Sí, ¿no? No es necesario lanzarse a ningún vacío ni hacerlo solos, como... Totalmente, sí. Ahí como es importante saber cómo aprender a pedir ayuda también. Coincido. Bueno, yo, si te parece, para cerrar, para el año que viene, que es el año del caballo de fuego para los chinos, es un año 1 numerológicamente, o sea, es un año como de comienzos y que tiene energía de que va rápido. Justo cuando abrí la cajita que contiene el juego que estuvimos jugando, de donde salieron estos disparadores, encontré un papelito que yo escribí para la reunión de fin de año con los amigos con los que solemos juntarnos con mi pareja para fin de año. Esto fue para fin del 2024, que intercambiamos con un amigo unos papelitos, ¿no? Él escribió una frase y me la dio, y yo escribí otra frase y se la di. Y una de las frases que yo escribí me la guardé yo también, ¿no? Acá. Y salió recién cuando saqué las cartas, y básicamente dice Memento Mori, que es recuerda la muerte, en latín. Y creo que este siempre, siempre, siempre es un gran, gran antídoto. Yo no sé si es la edad, o sea, pero
no sé, a mí me viene pasando ya hace unos años, sobre todo después de a partir de los 29, los 30, que creo que empecé a tener como más conciencia sobre la finitud de mi vida terrenal, básicamente, ¿no? Y a veces cuando tengo mucho miedo de algo, me olvido completamente de esto, pero otras veces, y para otras cosas, porque a todos hay cosas que nos cuestan más y nos cuestan menos. Quizás algo que para mí no me cuesta tanto, a vos te cuesta un montón y al revés. Entonces, algunas veces, con algunas cosas de las que estoy convencida, y ahí sí voy como un carnero, pero tengo miedo igual, ¿sí? Me sirve esto para mandarme, aunque me tiemble todo igual, me sirve esto, memento mori. Me sirve acordarme de que me voy a morir y que no sé cuándo va a ser. O sea, yo espero que sea de una manera como muy, muy apacible, no sé, después de los 80. Claro. Pero la realidad es que no sé cuándo va a ser, ni sé de qué manera. Puede ser que viva hasta los 80, hasta los 90, hasta los 100, o tengo 33 y puede ser que viva hasta los 35. No tengo ni idea, esa es la verdad, ninguno de nosotros tiene idea. Yo creo que uno de los grandes problemas es que damos por sentadas muchas cosas, incluyendo nuestra vida, ¿no? Y que nuestra ahora longevidad. Y nuestra longevidad, tal cual, que como ahora se extendió tanto la esperanza de vida, nos vamos a morir todos a los 95. Y quizás no. Entonces creo que, como para cerrar, es una buena idea cuando tenemos mucho miedo de algo, acordarnos de que somos finitos y pensar cómo nos sentiríamos si nos fuésemos a morir el año que viene. ¿Cómo nos sentiríamos si no hicimos eso, si no nos animamos? O sea, ¿qué sería más triste? ¿Qué nos haría sentir peor si estuviéramos, ¿no? Como en una situación de que sabemos que nuestra muerte está cercana. Ay, tal cual. No haberlo hecho o haberlo intentado, por lo menos. ¿Cómo nos iríamos más livianos? Entonces, bueno, nada, eso me parece que es algo... Yo creo que aprender a respetar la muerte es una manera de aprender a respetar la vida. Y, ¿no? Como ser conscientes de la existencia de la muerte es una manera de vivir con mayor libertad, quizás, con no sé, como más libres también, no sé, más presentes, más como vos decías. Sí, animándonos más también. Así que bueno, eso. Cuando tengamos miedo, recordemos que no vamos a morir y que al final nada es tan grave, ¿no? Digo, si pintaste un cuadro y no te quedó exactamente como querías, bueno, podés como no exponerlo o exponerlo igual, tipo, claro. ¿No? Si tenías que rendir un examen y no te fue tan bien, seguramente lo vas a poder rendir otra vez. Si como que hay cosas muchas veces que realmente pensamos que son gravísimas y al final no son tan graves, ¿no? Entonces a veces creo que esto nos puede dar un poco de perspectiva para animarnos a la vida. Es eso, animarnos a vivir. Animarnos a vivir en lugar de sobrevivir. Excelente. Muy bien. Broche de oro. Bueno, con esto cerramos entonces la parte 2 del capítulo 1 de Esto todavía no tiene nombre. Y bueno, nos veremos en breve. Si escucharon esto y resonaron con algo y no sé, les aportó algo, si quieren... Pueden seguir el podcast. Pueden seguir el podcast donde sea que lo estén escuchando. Nos pueden dejar un comentario. Pueden recomendarlo también a amigos, gente conocida, familia. La verdad que creo que serviría mucho eso para la difusión del podcast. Que si te gustó, lo circules. Esa sería una gran contribución, un gran granito de arena. Sí, totalmente, sí. Así que... Y bueno, y gracias por escucharnos. Si nos escuchaste y te quedaste hasta acá, gracias por escucharnos. De verdad lo valoramos un montón. Y te esperamos de vuelta en el próximo episodio. Así es. De Esto todavía no tiene nombre. Espero que sí lo tengas, de verdad. Esperemos. Hasta la próxima.